Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema de aplicación de las derivadas, que nos dice que hay que encontrar las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en un triángulo equilátero del lado L si uno de los lados del rectángulo se encuentra sobre la base del triángulo. Bueno, pues como hemos estado haciendo en otros ejemplos, lo primero que hay que hacer es empezar haciendo un dibujo. Si no han visto los ejercicios anteriores que he resuelto, les voy a dejar los enlaces en la descripción y ahí pueden ir y verlos para que entiendan mucho mejor este tema. Vamos a empezar haciendo un dibujo de la situación. Tenemos un triángulo equilátero, es lo que nos está diciendo aquí. Y en este triángulo equilátero vamos a inscribir un rectángulo, pero de tal manera que uno de los lados esté sobre la base del triángulo. Entonces, uno de los lados del rectángulo debe estar aquí. Y luego los otros dos vértices deben estar en los otros dos lados del triángulo, para que así de esa manera esté inscrito en el triángulo. Entonces, esta es una forma de inscribir un rectángulo, pero en realidad hay infinitas formas de hacerlo. Otra forma podría ser así, o puede ser así muy delgado, verticalmente, o muy delgado, horizontalmente. Hay muchas maneras de inscribir un rectángulo en el triángulo, pero hay una en la cual obtendremos el rectángulo de mayor área. Esa es la que nos interesa a nosotros, obtener el rectángulo de mayor área. Y entonces para eso vamos a empezar dándole variables a los lados del rectángulo. En primer lugar nos dice que el triángulo equilátero es del lado L, o sea, los tres lados del triángulo miden L. Vamos a llamarle ahora X a este lado del rectángulo y Y va a ser este otro lado. Entonces vamos a escribir cuál es el área del rectángulo. El área es base por altura, o sea, X por Y. Ahí tenemos el área. Esta área es una función que depende de dos variables que son X y Y. Queremos encontrar el valor máximo de esta función. Pero para eso necesitamos que solamente tenga una variable, ¿sí? Entonces hay que encontrar alguna otra relación entre las variables X y Y a partir de este triángulo aplicando un poco de geometría. En este caso lo que vamos a aplicar es semejanza de triángulos. Para eso voy a trazar primero aquí la altura del triángulo equilátero sobre la base, esta altura que está aquí. Esta altura divide el triángulo a la mitad, de tal manera que se nos forma otro triángulo más pequeño. Lo voy a dibujar aquí a la derecha. Y la base va a medir la mitad, que va a ser L sobre 2. Este lado de aquí es la altura. Y si trazamos ahora este otro segmento horizontal de aquí, bueno, pues este segmento será la mitad del lado del rectángulo, o sea que va a ser X sobre 2. Entonces observen que este triángulo de aquí es, bueno, en realidad son dos triángulos. Es un triángulo pequeño acá arriba y otro triángulo grande. Y son dos triángulos semejantes, porque sus ángulos son iguales, ya que estos dos lados de aquí son paralelos. Entonces, por semejanza de triángulos, podemos dividir las alturas y eso tiene que ser igual a la división de las bases. Ahora la cuestión es, ¿cuál es la altura de este triángulo pequeño? Bueno, pues eso lo podemos ver a partir de la gráfica de acá. Observen que la altura de este triángulo pequeño es lo mismo que a toda la altura total, que es h, restarle esta cantidad y. Esta cantidad y es esta distancia que hay desde este segmento horizontal hasta la base. Aquí esto mide y. Entonces si a todo el lado completo le quitamos y, ahí tenemos entonces la altura del triángulo pequeño. Entonces ahora sí, por semejanza de triángulos, la altura del triángulo grande, que es h, entre la altura del triángulo pequeño, que es h menos y, tiene que ser igual a la base del triángulo grande, que es L sobre 2, entre la base del triángulo pequeño, que es X sobre 2. ¿Sí? Vean que en la parte de arriba estoy colocando las cantidades del triángulo grande y en la parte de abajo estoy colocando las del triángulo pequeño. Bueno, pues esto es por semejanza de triángulos. Los lados son proporcionales. Ahora, esta ecuación de aquí ya nos da una relación entre X y Y. Entonces podemos despejar una de las dos variables para luego sustituir en la fórmula del área. Entonces, primero este 2 con este lo podemos cancelar. Entonces nos queda esto de acá. Ahora esta X que está dividiendo pasa multiplicando al lado izquierdo. Entonces queda H por X. De la misma manera, este H menos Y va a pasar multiplicando aquí a la L. Entonces queda de esta forma. Y hacemos la multiplicación. L por H menos L por Y. Ahora aquí podemos terminar de despejar la variable X si pasamos la H dividiendo. Entonces nos va a quedar que X es igual a LH entre H menos LY entre H. Aquí se puede simplificar esta H con esta H. Y entonces tenemos que X es igual a L menos L sobre H por Y. Bueno, pues como tenemos ya despejada la variable X, esto lo sustituimos acá en la función. Vean que en este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, yo despejé la variable X, la sustituí en la función del área y entonces la función ahora nos queda en términos de la variable Y. En los ejemplos anteriores siempre habíamos estado usando la variable X, pero en realidad podemos usar tanto la X como la Y. A veces conviene más una o la otra. En este caso yo vi más conveniente despejar la X, pero igual podríamos haber despejado la Y, sustituir acá y tendríamos una función de X y llegaríamos a la misma respuesta. De hecho yo los invito a que ustedes hagan la prueba en su libreta para que vean que se llega a lo mismo.
Entonces ahí tenemos la función que solamente depende de y. Observen que en este caso aquí hay varias cantidades en realidad. Tenemos la L, que es el lado del triángulo equilátero, que desde el principio nos lo dicen. Es un triángulo equilátero del lado L, así que la L podemos tenerla aquí indicada. Pero nosotros añadimos otra cantidad que fue la H, que esa originalmente no nos la estaba diciendo el problema. Así que estrictamente hablando, esta H no tendríamos que estarla usando, ¿sí? Al final vamos a tener que encontrar una relación entre esta H y la L. Pero de momento lo que sí tenemos claro es que la H, bueno, pues va a depender de la L, ¿sí? La altura depende de cuál es el lado del triángulo equilátero. De hecho, si ustedes recuerdan sus clases de geometría o de trigonometría, saben que pueden encontrar la altura de este triángulo equilátero a partir del teorema de Pitágoras. Eso lo vamos a hacer en un momento más, ¿sí? Entonces vean que en esta expresión L y H son constantes. La única variable es Y. Entonces vamos a encontrar ahora los puntos críticos de esta función, derivando e igualando a 0. Antes de derivar conviene hacer aquí la multiplicación, L por Y, y luego L sobre H Y por Y, bueno, pues queda Y cuadrada. Entonces ahora derivamos. Derivamos y entonces la derivada de LY es L, y la derivada de LH por Y cuadrada va a ser LH por 2Y, porque el LH, que es constante, pasa exactamente igual. Se multiplica por 2Y, entonces este 2 lo puse ya de una vez en el numerador y acá está la Y, ¿sí? Y esto lo igualamos a 0. Entonces esto de aquí es una ecuación que nos va a dar el punto crítico en este caso. Vamos a despejar Y. Entonces este término pasa al otro lado positivo, luego el H que está dividiendo pasa multiplicando, el 2L va a pasar dividiendo, y aquí vean que la L se cancela y entonces tenemos que Y es igual a H sobre 2. O sea que la cantidad Y debe ser la mitad de la altura del triángulo equilátero original, ¿sí? Entonces en este valor de Y es donde se alcanzaría el área máxima del rectángulo, aunque todavía habría que probarlo mediante el criterio de la primera derivada o segunda derivada. Eso lo vamos a hacer en un momento más. Ya tenemos entonces el posible valor de Y. Podemos encontrar ahora el de X a partir del despeje que habíamos hecho antes. Aquí sustituimos el valor de Y y vamos haciendo las operaciones. Esta H con esta se cancelan, entonces tenemos que X es L menos L sobre 2, hacemos la resta, y entonces X es igual a L sobre 2. Entonces vean que el rectángulo de área máxima debe tener como base la mitad del lado del triángulo equilátero, y la altura debe ser la mitad de la altura del triángulo equilátero. Ahí está. Pero esto de aquí todavía no es la respuesta del problema, por lo que les mencionaba. En el enunciado solamente se hace mención a la cantidad L. En ninguna parte se hace mención a la H, a la altura del triángulo. Entonces nosotros no podemos dejar en las respuestas una variable que nosotros introdujimos, que no estaba enunciada al principio. Y en este caso estaríamos dejando la H que no nos estaban dando al inicio. Entonces hay que expresar esta H en función de L. Y eso lo podemos hacer fácilmente a partir del teorema de Pitágoras. Otra vez aquí tenemos el triángulo de la derecha. Vean que es un triángulo rectángulo. Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Entonces con el teorema de Pitágoras tenemos que L cuadrada es H cuadrada entre L sobre 2 al cuadrado. Y de aquí despejamos la H cuadrada. Esto de aquí al elevado al cuadrado queda L cuadrada sobre 4. Lo pasamos a otro lado restando. Hacemos la resta. Y entonces tenemos que H cuadrada es 3/4 de L cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada y entonces tenemos que H es la raíz de 3 entre la raíz de 4, que es 2, por la raíz de L cuadrada, que es L. Esto es lo que vale H, ahora sí, en términos de L, que es la cantidad que originalmente nos dan en el enunciado. Así que sustituimos esto aquí en la Y, entonces tenemos que Y va a ser igual a 1/2 de H, pero H es raíz de 3 sobre 2 por L. Entonces multiplicando, vamos a tener que es raíz de 3 sobre 4 por L. Esta es la cantidad Y. Entonces ahí tenemos ya las medidas del rectángulo. La base debe ser L sobre 2, la altura debe ser raíz de 3 sobre 4 por L. Pero todavía no hemos demostrado que ahí efectivamente se alcanza el área máxima. Aunque suena lógico, de todas formas hay que demostrarlo con el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Vamos a hacerlo con el de la segunda derivada. Aquí tenemos la primera derivada que habíamos calculado antes, entonces volvemos a derivar y obtenemos que esto es menos 2L sobre H. Aquí tendríamos nosotros que sustituir el valor de Y, que es raíz de 3 sobre 4 por L, pero vean que al sustituir, acá no hay ninguna Y en la cual sustituir, o sea que el valor va a ser el mismo porque se trata de una función constante. Y como L y H son longitudes de lados, bueno, pues son cantidades positivas, entonces todo esto es un número positivo, pero multiplicado por el menos ya se hace un número negativo. O sea que la segunda derivada va a ser negativa, independientemente de qué valor sustituyamos aquí. En particular, en el punto crítico, como es negativa, eso significa que en este punto se alcanza un valor máximo. O sea, el área es máxima en Y igual a raíz de 3 sobre 4 por L. Y con eso entonces ya terminamos completamente el problema. Ya demostramos que ahí es donde se alcanza el área máxima. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio muy parecido. Pide encontrar el área del rectángulo más grande que puede inscribirse ahora en un triángulo rectángulo que tiene catetos 3 y 4.
y 2 de los lados deben encontrarse en esos catetos. Entonces hagan primero un dibujo y luego a partir de eso ya pueden seguir igual que en este video. Y si quieren ver la respuesta y el procedimiento completo, ese es un video que ya se encuentra en mi canal en la lista de videos exclusivos para los miembros del canal. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse, y ahí puedes ver más información. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.